¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos, mi nombre es Nancy Aguilar. El día de hoy voy a ser moderadora de este taller Tendencias en Educación. En nombre del Ministerio de Educación, agradecemos a todos por su participación en nuestro primer congreso Conectados. Esperamos que toda la información y herramientas que compartiremos en nuestras charlas y talleres sean de mucha utilidad para ustedes. En esta sesión hablaremos sobre las tendencias en educación. Al finalizar ya la sesión, vamos a tener un tiempo de 10 minutos para una ronda de preguntas. Recordemos que podemos realizar las preguntas en el espacio del chat. Todas estas preguntas se van a ir recogiendo durante la sesión y asimismo la asistencia va a poderla registrar cuando se habilite esta ronda de preguntas. En esta oportunidad, para realizar la sesión, nos acompañan como ponentes María Jimena García Tellería. Ella es coordinadora académica del doctorado en Educación Superior Universitaria de la Universidad Austral, Universidad Abierta Interamericana y Universidad Nacional Río Negro, Argentina. Además, es secretaria académica y profesora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Se desempeña como consultora en Educación y Tecnología en la Dirección de la Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Magíster y especialista en Educación con orientación en Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También nos acompaña Carolina Sumaglini. Ella es coordinadora académica en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina y es consultora educativa. Doctora en Historia y Magíster en Estudios Latinoamericanos y del Caribe por Florida International University de Miami, Estados Unidos. Especialista en Educación Internacional, Diseño Curricular y Formación Docente. Se ha desempeñado en diferentes cargos de gestión e investigación académica en universidades de Estados Unidos y Argentina. También ha realizado consultorías diseñando e implementando programas para diferentes organizaciones como el Departamento de Estados Unidos y el British Council. Vamos a dar inicio a la sesión. Les doy el pase. María Jimena. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Estamos muy felices, muy contentas de poder participar de este encuentro de Conectados. En primer lugar, queremos agradecer al Ministerio de Educación del Perú por la posibilidad de participar en este evento tan importante para el país. Y también queremos agradecer, hacer extensivo el agradecimiento al British Council de Perú, a través del cual hemos podido participar del programa. Un momentito, por favor, estoy partiendo la pantalla. Sí, a través del British Council y hemos participado del proyecto de acompañamiento a las universidades peruanas en el proceso de virtualización de la educación, en este proceso de pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre tendencias en educación, en particular sobre el aula invertida, la realidad aumentada y los entornos inteligentes de aprendizaje. Carolina y yo les damos la bienvenida a este taller que tiene los principales objetivos de este encuentro son conocer las tendencias en educación, poder abordar ejemplos, explorar posibilidades respecto a esas tendencias y también promover la reflexión conjunta sobre la integración de estas tecnologías, estas tendencias de educación superior en la universidad.
Para ello vamos a organizar este evento en distintos momentos, en 4 momentos. Luego de este momento de introducción, vamos a abordar algunos conceptos clave de estas tendencias. Vamos a abordar la descripción y el desarrollo del aula invertida, la realidad aumentada, entornos inteligentes de aprendizaje a través de ejemplos concretos, definiciones claras. Y luego vamos a realizar, como anticipó Nancy, un espacio de preguntas y luego el cierre. En primer lugar, para presentar estas tendencias, es importante retomar algunos de los documentos que circulan respecto a los desarrollos importantes en educación y tecnología, que es el informe Horizon Report. En el año 2019, la edición fue especial sobre educación superior. Este reporte aborda las tecnologías emergentes, tendencias y escenarios futuros. En ese informe de 2019, los desarrollos importantes señalados estuvieron vinculados al aprendizaje móvil, la analítica tecnológica, la realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada, la inteligencia artificial y la asistencia virtual para investigar, escribir y editar. El informe del año pasado, también de Horizon Report, señaló como las principales tendencias tecnológicas nuevamente la inteligencia artificial, en particular con las posibilidades que nos brinda para la retroalimentación, la asistencia en la enseñanza, las traducciones, temas vinculados a la accesibilidad para estudiantes con dificultades visuales o auditivas. Luego, también anticipó que las próximas generaciones de entornos digitales de aprendizaje, a través del uso de estándares abiertos en la arquitectura, van a promover el aprendizaje ágil y flexible a más estudiantes de forma sincrónica y asincrónica, y también planteó algunos interrogantes sobre la analítica y la privacidad. En este sentido, compartió una inquietud respecto a las instituciones y el manejo de los datos de los estudiantes. En este sentido, tanto las tendencias de 2019 como las de 2020 apuntan a tendencias y a pedagogías que implican la participación activa de los estudiantes, que dan un señalamiento hacia el avance de los entornos expandidos, como la realidad aumentada y la realidad virtual, y también los entornos inteligentes de aprendizaje. Es por eso que estas tendencias se van a explicar ahora en este encuentro. Bueno, Carolina, te cedo la palabra para iniciar la presentación sobre aula invertida. Bueno, gracias Jimena y gracias con todos por estar acá y por la invitación. Yo les voy a hablar hoy del aula invertida, que quizás dentro de las 3 modalidades que vamos a tratar es la más práctica para todos nosotros en nuestra docencia cotidiana, o la que es más usada hoy en nuestra región. Jimé, la próxima, por favor. Bueno, el aula invertida cuenta básicamente de 3 momentos. Lo que hacemos es invertir nuestra aula tradicional. Nosotros tradicionalmente, muchas veces en nuestras clases, lo que hacemos es dictar la clase y estamos impartiendo conocimiento por la mayor parte del tiempo que nos consume esta clase. Y lo que hacemos en la aula invertida es invertir este orden. Entonces, los estudiantes en un primer momento asincrónico, ellos deben resolver por su cuenta y leer o ver o analizar el material que les estamos mandando. Puede ser un video hecho por un docente, por el docente mismo, como también pueden ser otros videos, material de lectura, ejercicios, lo que fuere, que el estudiante va a hacer por su cuenta antes de llegar a nuestra clase. Una vez que estamos en la clase, es un segundo momento que es sincrónico. Y el docente resulta ser un moderador de este encuentro. Entonces, con todo el conocimiento que ya los estudiantes traen desde la casa, que han podido leer o visualizar por su cuenta, se generan distintos tipos de actividades, que pueden ser grupales o individuales, donde hay una modalidad mucho más interactiva, y no tanto de impartir este conocimiento. Y un tercer momento que es de reflexión y de autoevaluación sobre lo aprendido, ya sea en lo asincrónico o en el espacio sincrónico que se genera entre docentes y estudiantes. La próxima. Este aula invertida genera varios cambios, principalmente genera un cambio en cómo concebimos el tiempo en el aula y cómo concebimos el espacio del aula. Justamente
por lo que hablamos recién, porque no se usa el aula o el espacio que tenemos en el aula dentro de un marco tradicional, sino que los alumnos pasan a ser protagonistas activos en el aprendizaje, y no es el docente impartiendo todo su conocimiento. Hay también un cambio metodológico, justamente porque el docente invierte el rol, pasa a ser mucho más moderador, y el estudiante, en lugar de estar en una posición más pasiva, donde adquiere conocimiento, pasa a estar activo, así, generando su propio conocimiento. También facilita la colaboración y la innovación en dinámicas educativas, y hace uso de la tecnología, porque tenemos que armar, ahora vamos a pasar a ver los diferentes pasos donde vamos armando todo el material que vamos a compartir con los estudiantes. Bueno, estos son los pasos para una planificación exitosa. ¿Cómo puede hacer un docente que quiere empezar a utilizar este aula invertida en su enseñanza, en sus clases? Primero hay que identificar las necesidades del estudiante. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Cuáles son mis objetivos? Como en cualquier planificación. Después pasamos a hablar de la estructura, porque tenemos que considerar los 3 pasos de los que hablamos y cómo queremos que sea esta secuencia de las actividades que vamos a generar. Luego, en un tercer paso, pasamos a ver cuáles van a ser nuestras actividades asincrónicas, que tienen que ser autogestivas, motivadoras y concatenadas, es decir, tienen que estar relacionadas. Luego vamos a diseñar nuestro momento sincrónico, donde generalmente en este mundo virtual vamos a utilizar recursos tecnológicos. El aula invertida también puede utilizarse en la presencialidad, es decir, esta es una dinámica que hace años que está dando vueltas, digamos, y se puede también utilizar en la presencialidad utilizando los mismos o similares recursos tecnológicos. Y por último, el docente tiene que diseñar una actividad de cierre que apunta a la autoevaluación y la reflexión del estudiante. Esta actividad de cierre puede ser en nuestro espacio sincrónico a modo de conclusión, puede ser en un espacio asincrónico o puede ser mixta, un poco y un poco. La próxima, Jimé. Supongo que algunos de ustedes estarán familiarizados con la taxonomía de Bloom, y bueno, así es como vemos y como practicamos la taxonomía de Bloom en una clase más tradicional, cuando en el aula los estudiantes conocen el tema, empiezan a comprender el tema, y luego les pedimos que fuera del aula pasen a niveles cognitivos más altos, donde aplican, analizan, evalúan y crean. Justamente en el aula invertida lo que proponemos es invertir también esta pirámide propuesta por la taxonomía de Bloom. Jimé, la próxima. Entonces vemos una pirámide que por ahí se ve de esta forma, ¿no? Donde es fuera del aula que los estudiantes conocen y comprenden al leer el material, al ver los videos, al analizar, bueno, analizar en este caso por ahí algunos ejercicios, y luego en clase, junto con el docente moderador y sus mismos compañeros, porque también promociona esta dinámica colaborativa en grupo, los alumnos empiezan a aplicar, analizar, evaluar, y luego pueden crear por ahí en un nivel un poquito más alto. Todo depende de las materias, todo depende del nivel de los estudiantes. Pero la idea, nuevamente, es esta, es como que invertimos el formato. La próxima, Jimé. Y aquí les quería mostrar unos ejemplos de cómo utilizo yo el aula invertida. Espero que se pueda entender al haber pegado un poco las capturas de pantalla, por ahí es medio confuso. Yo estoy dando una clase de cultura popular, por ejemplo, vengo del lado de la historia, de la literatura. Entonces, es una clase de cultura popular para alumnos extranjeros. ¿Por qué lo digo? Porque este es el primer paso. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Cuáles son mis objetivos? Y por eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, en nuestra plataforma de aprendizaje, tenemos para cada semana una solapita arriba que nos muestra cuando ingresás cómo está organizada la semana, cuáles son los objetivos, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, y los alumnos pueden acceder de una manera organizada a todo ese material. En este caso estábamos hablando de los viajes del Che Guevara, entonces estaba la película de Diarios de Motocicleta,
las lecturas que tenían que realizar antes de la clase. Una vez que los estudiantes llegan a la clase, Jime, la próxima, utilizamos una herramienta que se llama Miró, que es como un lienzo muy grande, como un pizarrón muy grande donde los alumnos pueden de manera colaborativa actuar. Entonces lo que hicimos acá, por ahí no se entiende muy bien, me pueden hacer preguntas al final y lo podemos conversar, pero es una línea de tiempo que narra los eventos más significativos del viaje del Che Guevara. Y los alumnos en grupos, ahí tengo una parte ampliada, justo amplié la parte de su viaje por Perú, teniéndolos en cuenta ustedes. Los estudiantes narran y ponen las palabras claves, las fotografías, las citas que pueden sacar de la película o de los libros sobre este viaje del Che y cómo fue modificándolo. Tiene que ver con el contenido de mi materia específica. Y la próxima. Otro ejemplo también lo hicimos con, por ejemplo, Evita. De vuelta, todo nuestro diseño de nuestra plataforma está diseñado de la misma forma, con una fotografía o banner, cuáles son los objetivos de la semana, cuáles son los materiales, y tienen de manera organizada, que por ahí acá no se ve tan organizado, pero si van a la plataforma es mucho más organizado, donde tienen los materiales que acceden antes de llegar al aula. Una vez que llegan al aula, la próxima, Jimé. Hicimos, por ejemplo, esta otra construcción donde todos los alumnos van, todo lo que ven, todas las fotos que ven, todos los papelitos, todo lo que ven, las palabras, todo es producido por los alumnos. Después que ellos producen todo esto, nosotros hacemos un encuentro de unos 15 minutitos que vuelven a la clase y ahí hacemos la puesta en común, que sería este último paso de reflexión o autoevaluación. La próxima. Y así varios ejemplos, ¿no? Esto es otro también de Evita, donde se les pide una creatividad, donde tienen que generar un póster, entonces tienen que ir más allá de las tareas por ahí más convencionales que uno emplea con los estudiantes. Y la próxima. Son todos diferentes ejemplos, en este caso hablamos de Guatemala, entonces, bueno, tenían que identificar diferentes voces, diferentes personajes y protagonistas de los eventos, bueno, ir identificándolos con sus propias citas, sus características, sus fotografías, y como ven en el Miró, abajo, no se lee muy bien, pero está replicada la consigna que les damos de lo que tienen que hacer. Entonces todos los estudiantes entran a esta plataforma, a esta aplicación, y ahí también tienen un recordatorio de qué es lo que tienen que hacer. Y la próxima. Bueno, es una más ampliado de qué es lo que hicieron en este caso. Bueno, y por último, ya la última, Jime, pues es que les quiero mostrar, bueno, esto es para que les quede a ustedes cuando lo vean o para que sepan que existe. Es como una tablita periódica donde les muestra diferentes aplicaciones digitales que pueden utilizar para las diferentes tareas que quieran realizar con el aula invertida. La que les mostré yo es Miró. Y para concluir, los beneficios o todo lo bueno que nos puede traer e incursionar en esta aula invertida, y es proponer a este estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, donde el docente pasa a un espacio un poquito secundario, si se quiere, de moderador de las preguntas, las consultas o del propio conocimiento que generan los propios estudiantes cuando llegan a nuestro aula. Aumenta la interacción en el aula porque en principio aumenta todo tipo de interacción, aumenta la interacción de docente con el estudiante, de los estudiantes entre sí también. Fomenta un aprendizaje individualizado y a la vez esta colaboración que estamos hablando. ¿Cómo? Porque cuando hace sus actividades asincrónicas el estudiante puede ir a su propio ritmo. Si no entiende algo, puede volver al material, puede volver a consultarlo, puede hacerlo en su propio tiempo, con lo cual también atiende a la diversidad y es inclusivo. Y después, en el momento de la clase, es cuando utilizamos nuestro tiempo para hacer todas estas tareas más colaborativas. Y resulta más motivador para el estudiante, que no tiene que sentarse a escuchar largas disertaciones, sino que de una manera más activa está participando en su propio aprendizaje. Bueno, por ahora eso es todo lo que yo les quería contar del aula invertida, pero después si hay más preguntas podemos evacuarlas. Gracias. Gracias, Carolina.
Bueno, ahora vamos a abordar la segunda tendencia, realidad aumentada. Por lo general, cuando nos hablan de realidad aumentada o de realidad virtual, podemos confundirla. Vamos a definir cada una y a mostrar ejemplos concretos. La realidad virtual existe un entorno que es creado mediante tecnología informática y que crea en el usuario la posibilidad de estar inmerso en un escenario virtual. Vamos a ver un ejemplo. Voy a compartir acá. Este es un ejemplo 360 de realidad virtual sobre la neumonía. Es una ilustración 360 sobre la neumonía a causa del estreptococo, por ejemplo. Vamos ahora a cargarla. A ver, en pantalla podemos navegar. Como usuarios estamos inmersos en esta realidad y podemos ver este ejemplo de la neumonía, ¿no? El estreptococo. Vamos a mostrar ahora. Vamos a continuar con la presentación. Otro ejemplo, por ejemplo, es un viaje vascular de la Universidad de Pensilvania, Penn State University, que ofrece un juego para poder realizar una inmersión como jugadores y poder abordar todo el sistema cardiovascular a través de esta propuesta de realidad virtual. Entonces, en esta instancia hay todo un software creado para este propósito que pueden utilizar los estudiantes. Ahora bien, la realidad aumentada es otro concepto que hace referencia a un conjunto de tecnologías que permite la visualización de parte del mundo real a través de un dispositivo, por ejemplo, un teléfono móvil, una tablet o unos anteojos, y le añade al mundo real información. Nos permite ampliar, ver en detalle, añadir información. Entonces, la realidad aumentada, podemos decir que es una tecnología digital que va a enriquecer el mundo real con imágenes, con información, con hologramas 3D y tiene un potencial transformador para los entornos de aprendizaje. Y ahora quiero que veamos un ejemplo muy bueno del Centro de Innovación de la Universidad de Leiden sobre el área de trasplantes. Bueno, como pudimos ver en la imagen, trabajan el tema de los pacientes con trasplantes a través de casos reales y también socializan, cuando comparten una experiencia en un quirófano, ampliando información sobre distintas posibilidades de tratamiento. Entonces acá tenemos un caso de realidad aumentada a través de unos lentes especiales. Otro ejemplo de realidad aumentada es con los lentes y el software de SketchUp. Vamos a ver otro ejemplo. En la imagen que se ve podemos observar, ahora les muestro si no, trabajan con el software de SketchUp
Y con unos anteojos especiales, voy a adelantar la imagen, un software especial para visualizar entonces la modelación realizada en la computadora, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros si queremos hacer un proyecto con nuestros estudiantes en la universidad o, bueno, queremos trabajar con realidad aumentada? Podemos servirnos de los códigos QR, que es la evolución del tradicional código de barras, y esta imagen es un módulo que permite almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensión. Entonces, a través de esos códigos QR podemos realizar así, pues, compartir información para ampliarla y ahora después vamos a ver otros ejemplos, pero con el código QR quisiera mostrar este otro. Bueno, como podemos ver en el video, a través de ese cubo con códigos QR fue posible presentar también información sobre los distintos órganos del cuerpo. Si queremos generar códigos QR, por ejemplo, para realizar una muestra en un museo o compartir información ampliada sobre el mundo real, es muy sencillo hacerlo. Solo tenemos que ingresar en el buscador y buscar cómo crear códigos QR y van a aparecer generadores de códigos QR de distinto tipo. Entonces tenemos que añadir, por ejemplo, la dirección, una URL que queramos compartir, que nos interese compartir a través de ese código QR que queremos convertirla a un código QR y ponemos convertir. Y después esta imagen, este QR que se ve en la pantalla, se puede descargar, se puede imprimir, se puede compartir en un sitio web, socializar en distintos entornos, por ejemplo. Tenemos muchas posibilidades para hacer eso. Para leer los códigos QR necesitamos, por otra parte, un dispositivo con un lector de códigos QR. Ponemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas o netbooks, QR Reader o lector de códigos QR y hay una amplia variedad para distintos tipos de sistemas operativos que permiten leer esos códigos. Entonces tenemos por un lado ese código QR y el lector y a través de esa conexión podemos generar también propuestas de realidad aumentada más sencillas en un nivel inicial. Por ejemplo, podemos proponerle a los estudiantes realizar itinerarios a través donde puedan ampliar la información de un recorrido. Podemos realizar en una exposición de ciencias toda la ampliación de información a través de estos códigos, linkeando a sitios de interés, a espacios. Podemos ampliar una información y brindar una infografía. Podemos también realizar toda una propuesta para las muestras de los museos, en la misma línea, ¿no? Acompañando la descripción, agregando, por ejemplo, a través de esos códigos QR, un audio descriptivo de una situación o de una obra. Podemos también proponer la elaboración de carteleras, murales o afiches de difusión. Y también podemos utilizar la realidad aumentada para proyectos de comunicación o de intervención comunitaria, ¿no? Para la comunicación en proyectos de intervención comunitaria. Estas son algunas ideas, seguramente ustedes o han conocido otras o algún otro colega ha implementado alguna de estas o tienen experiencias diferentes también que después los invitamos a que las compartan. Otro concepto, realidad mixta, porque entre la realidad virtual y en la realidad aumentada también hay una combinatoria
¿no? No está tan escindido, ¿no? El concepto también hay un concepto intermedio entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que permite, por ejemplo, crear nuevos espacios en los que pueden interactuar tanto objetos o personas reales y virtuales. También está este concepto intermedio. Y para nombrar tanto la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, el concepto de realidad extendida es el más utilizado. Y en este sentido, hay universidades que tienen un repositorio bastante extendido de experiencias de realidad aumentada, realidad virtual y de videos 360, que ahora vamos a compartir a continuación, que, bueno, este concepto de realidad extendida nos hace referencia también a toda la combinación de los entornos reales y virtuales, ¿no? que se van generando. Tenemos el repositorio de la Universidad de Penn State, la Universidad de Pensilvania, que cuenta con laboratorios de realidad extendida y habilita la colaboración y la socialización también de recursos y experiencias. Pueden entrar a través buscando Penn State en la web y tiene catálogo de 31 experiencias de realidad aumentada, 61 experiencias de realidad virtual, videos 360, muy interesante para recorrer. Así también, por ejemplo, en la Universidad de Liverpool, el Centro de Arquitectura y de Artes Visuales, CAVA, de la Escuela de Arquitectura, cuenta también con un repositorio muy interesante sobre realidad virtual, aumentada, realidad mixta y también de videos 360, ¿no? Que capturan sistemas y demás. Muy interesantes sobre temas de arquitectura. Otra universidad es la de Carolina del Norte, junto con el Departamento de Biología y Microbiología. También tienen un repositorio muy interesante de videos, exhibiciones, de talleres y lecciones interactivas para aprender más sobre las plantas. Bueno, también podemos inspirarnos en estas o utilizar también como recurso didáctico alguno de estos recursos que se encuentran disponibles allí. Bueno, vamos a abordar ahora el siguiente tema, que es el de entornos inteligentes de aprendizaje. Los invitamos también a anotar sus consultas sobre realidad aumentada. Si tienen alguna duda, anótenla o compártanla y después la podemos abordar juntos. Para abordar el tema de los entornos inteligentes de aprendizaje hay algunos conceptos claves. Primero, de aprendizaje inteligente, de nuevas pedagogías y dispositivos y tecnologías inteligentes. El aprendizaje inteligente hace referencia a aquel aprendizaje que está autodirigido, motivado, que es adaptativo, que está enriquecido con tecnología. Hace referencia al aprendizaje social, colaborativo, personalizado y situado. Respecto a las nuevas tecnologías, enfatizan el compromiso activo del estudiante, el desarrollo de habilidades metacognitivas y un aprendizaje colaborativo y dialógico. Y en cuanto a los dispositivos y tecnologías inteligentes, hay una diferencia. El aprendizaje inteligente se diferencian distintos tipos de tecnología, los artefactos, son artefactos, dispositivos, y después también las tecnologías inteligentes como los datos de aprendizaje que se pueden capturar, analizar y dirigir. Vamos a ver algunos ejemplos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, The Horizon Report 2020 menciona algunos. Por ejemplo, un chatbot interno de la Universidad de Northwestern desarrolló su propio chatbot, donde estudiantes y profesores encuentran respuestas a preguntas comunes. También hay un software predictivo en la Universidad de Penn State que ayuda a los asesores a evaluar futuros desempeños en función de los desempeños actuales. Luego podremos cuestionarlo también, pero bueno, estos son desarrollos que se han realizado.
SAM, un chatbot fue también un software para preguntas y apoyo que se hizo en la Universidad de Griffith en Australia. Y bueno, brindó una serie de servicios para estudiantes que respondió a través de ese chat a información sobre biblioteca, comida, servicios, horarios académicos. Pero también otro de los puntos esenciales que habíamos mencionado al inicio es el rol de la inteligencia artificial para la accesibilidad, para la asistencia. Y en este caso, un instructor ciego utilizó un software de inteligencia artificial para manejar su clase. Y ahí en pantalla tenemos la noticia. Ahora bien, ¿qué son los entornos inteligentes de aprendizaje? Hay distintas definiciones, pero algunas desde Zapata Ross de 2018, en el texto de la Universidad Inteligente, menciona que son los entornos inteligentes de aprendizaje, pueden considerarse como aquellos apoyados por la tecnología que realizan recomendaciones, adaptaciones de la ayuda del individuo y que proporcionan el soporte adecuado para ello en el lugar que se produce la necesidad, en el momento oportuno, según las necesidades individuales de los alumnos. Entonces, estas coordenadas, ¿cómo se determinan? A través del análisis de los comportamientos de aprendizaje, el rendimiento anterior y en proceso y los contextos del estudiante, tanto en línea como en el mundo real. Dice Begoña Gross en el año 2016 que el propósito de la educación inteligente, los entornos inteligentes de aprendizaje, es proveer el autoaprendizaje, la automotivación y la personalización de los servicios. Entonces, también otros de los puntos interesantes es que integran los entornos inteligentes de aprendizaje, integran el aprendizaje formal e informal, necesitan utilizar la Big Data y las técnicas de análisis del aprendizaje, necesitan identificar patrones de aprendizaje significativos y también estos entornos implican la conciencia del contexto, que puede combinar tanto el aula física como aprendizajes en la virtualidad. Son conceptos nuevos que implican parte de la inteligencia artificial, la utilización de la información sobre el usuario, en este caso sobre el alumno, sobre sus desempeños. Y también hay definiciones que hablan de que los entornos inteligentes de aprendizaje, además de la tecnología y la conectividad que requiere, las metodologías educativas, hablan también de la ergonomía como si fuera esa posibilidad de adaptarse a las necesidades del estudiante. Pero bueno, ¿cómo podemos caracterizarlos? Podemos pensar que los entornos inteligentes de aprendizaje son sensibles y conscientes del contexto, identifican cuál es la situación del alumno en su contexto real y le proporciona ayuda cuando lo necesita. En ese sentido, es adaptativo. En el momento que requiere, se ofrece apoyo instantáneo, analiza las necesidades, los perfiles, las preferencias, cómo aprende, qué desempeño tiene. Y por otra parte, es modificable en su interfaz contenidos. Es decir, la información la puede presentar en distintos formatos y contenidos según cuáles son los requerimientos del estudiante, las necesidades de aprendizaje y también cuáles son los dispositivos de acceso. Si por ejemplo, está utilizando su teléfono móvil, un reloj digital de pulsera, tabletas, netbooks, computadoras de escritorio. Algunos puntos claves de los sistemas inteligentes de aprendizaje o los Smart Learning Environments son estos que menciona Su en el año 2016 en el texto que está al pie de la pantalla, y es que, bueno, los sistemas inteligentes de aprendizaje reconocen la ubicación, geolocalizan, ¿no? Y lo identifican en tiempo y espacio. Son sensibles al contexto, pueden explorar distintos escenarios e información de actividad. Identifican los vínculos sociales. Después es interoperable. Establece estándares entre diferentes recursos, servicios y plataformas. Brinda un servicio de conexión perfecta. Son adaptables, impulsan el recurso de aprendizaje de acuerdo con el acceso, la preferencia y la demanda.
Predice, la ubicuidad es otra de las características, predice la demanda del alumno, proporciona una forma de acceder a los recursos y servicios, brinda un registro completo de toda la actividad, tiene una interacción natural y también implica un alto compromiso, una inversión en la experiencia. Zapata-Ross identifica estos sistemas inteligentes de aprendizaje que con estos módulos que lo integran. En primer lugar, el módulo de detección del estado de aprendizaje, el diagnóstico que realiza a través también de la utilización de ciertos recursos. Hay un módulo de evaluación formativa, otro de tareas, actividades que se brindan al estudiante según su nivel de avance. También se le ofrecen contenidos en distintos formatos que se adapten también a los distintos niveles de apropiación de los contenidos y los desempeños. Hay un módulo de apoyo al aprendizaje personal, son ayudas, son orientaciones, son guías para poder sostener también la trayectoria de este estudiante. Son módulos, el sexto módulo refiere al soporte y ayuda en momentos de parte técnico, otro de evaluación de los aprendizajes, del rendimiento y otro de motor de inferencia. Y para finalizar voy a compartir dos situaciones, que es la primera tiene que ver con un proyecto que integra las pedagogías inteligentes en el proceso de enseñanza para realizar un diseño pedagógico de precisión. Es el Online Shape Classroom. Es un proyecto que propone el modelo basado en datos para diseñar intervenciones de enseñanza de precisión. La plataforma tiene unas funciones que implica la creación y el intercambio de recursos, el registro de análisis, realiza todo un seguimiento de análisis y de datos del proceso del aprendizaje del estudiante y le proporciona un diseño educativo personalizado. Por ejemplo, a través de la enseñanza basada en problemas, la investigación, la resolución de problemas, aprendizaje autorregulado y demás. Este ejemplo se tomó del texto de Su. Y el segundo ejemplo, también de Su, es un proyecto que combina la aula invertida con pedagogías inteligentes y construye entornos inteligentes de aprendizaje para los estudiantes. Entonces tiene una parte que propone el aprendizaje a través de la orientación de los objetivos de aprendizaje, a través del acceso de microconferencias, aprendizaje cooperativo, evaluación en línea, y luego propone una parte práctica que consiste en la mejora cooperativa, la orientación evaluada y la reflexión, que realiza el análisis de cuestionarios y datos de entrevistas, y bueno, van trabajando a partir de la práctica con esa ayuda del software. Begonia Gross dice que, bueno, que los entornos inteligentes de aprendizaje deben proveer retroalimentación y que debe incluir estas estrategias pedagógicas que integren el diálogo, la conversación sobre un tema o problema, integren la reflexión, también la innovación. Es un entorno que utiliza tecnologías nuevas y aprovecha las tecnologías innovadoras para apoyar el aprendizaje y la enseñanza, y luego la autoorganización, es decir, que reorganizan los recursos para mejorar el desempeño según los datos que han sido recopilados y utilizados automáticamente. Por otra parte, quería compartir un evento que se hizo en el año 2019, a modo de cierre, sobre la educación inteligente entre Estados Unidos y China. En este evento, en el que han participado distintos actores sociales y países, se ha debatido en torno a distintas temáticas y se han abordado en un momento 4 preguntas fundamentales que fueron abordadas por el texto de Michael Spector. Fueron sintetizadas en ese texto. En primer lugar, una de las primeras preguntas que se realizaron es ¿cuáles son las 5 tecnologías más prometedoras que pueden transformar la educación en los próximos 10 años? Y hace referencia a los dispositivos portátiles, los entornos de aprendizaje inteligentes, las interfaces conversacionales, por ejemplo, la realidad virtual, y los entornos personales por la computación afectiva y los avances de la neurociencia.
En este sentido, hubo consenso respecto a esas 5 tecnologías más prometedoras en este encuentro. Luego, otra de los interrogantes que fueron debatidos en ese encuentro fue cómo impactarán las tecnologías de aprendizaje avanzado en el futuro de la educación. Impactarán, según han establecido, a través de aprendizaje flexibles, oportunidades de aprendizaje informal y también itinerarios de aprendizaje personalizados. Luego, otro de los temas es, bueno, ¿qué desafíos traen las tecnologías de aprendizaje? Y bueno, hacen referencia a la igualdad de oportunidades, protegiendo la privacidad de las personas, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, todos los desarrollos de la inteligencia artificial, Big Data, y el apoyo del desarrollo de habilidades de razonamiento del nivel superior. Y en cuanto a las demandas del futuro, hubo consenso respecto, bueno, a la necesidad de apoyar a todos, evitando la fragmentación y la demanda que no esté completamente satisfecha o comprendida. Bueno, les mencionaba los resultados de esa conferencia como para que puedan tener también en consideración algunas de las cuestiones que se estuvieron debatiendo respecto a esos temas. Y también comentamos unos recomendados para seguir explorando sobre el tema de los sistemas entornos inteligentes de aprendizaje, el texto de Zapata-Ross, que podemos compartir también en la presentación, enlace de la presentación, un video explicativo sobre el diseño de los entornos inteligentes de aprendizaje y un paper de Su sobre un marco conceptual sobre la educación inteligente. También que son textos interesantes de diverso tipo y videos que nos pueden ayudar también como a explorar un poco más el tema. Y a modo de reflexión final, y Caro, te invito a que te sumes ahora, bueno, todas estas tendencias hacen hincapié en el rol activo de los estudiantes y su compromiso respecto a su aprendizaje. Esto es algo que fue muy abordado en estas tendencias. Bueno, y también vamos a rescatar que el rol docente en estos contextos adquiere una centralidad en el diseño de las propuestas de enseñanza, en todo lo que tiene que ver con el diseño, la producción, elaboración de los materiales didácticos, las actividades, las propuestas de evaluación también. Y en este sentido también, por último, las universidades pueden servirse de las tecnologías, aquellas que les resulten más significativas socialmente y para cada uno de los contextos, para impulsar la innovación educativa según las necesidades de la institución y de los estudiantes. Así mismo, bueno, gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Jimena. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Voy a empezar primero con el tema de Flipped Classroom. Tenemos la primera pregunta. Aquí he tratado un poco de juntar las que son parecidas. ¿Cómo hacen el proceso de despejar la idea de que Flipped Classroom es dejar tareas en casa? En ese caso, si se aplica el aula invertida en todas las asignaturas, el estudiante siente una saturación de trabajo que le pertenecería al docente. ¿Cómo evitar esta sobrecarga de trabajo encargada para el estudiante? Sí. Sí. Bueno, perdón. Sí, Jimé, te dejo, que es también experta en el tema. No, solamente como docentes planteamos una planificación clara y concisa, donde desde un inicio les proponemos cuál va a ser el recorrido y podemos también ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de poder organizarse y no sobrecargarlos, sino que para aprovechar esos tiempos de mejor manera, entonces vamos a poder hacer cosas muy superadoras desde las propuestas en sí. Así que bueno, esa es la sugerencia, planificar cuál va a ser el recorrido, materiales, actividades que tienen que brindar y también comunicar eso desde el inicio de la cursada. ¿Caro? Sí, exacto. El consejo es parecido, tiene mucho que ver con la planificación y cómo nos comunicamos con los estudiantes al principio y al comienzo de la clase
para no sobrecargarlos y que puedan organizarlo. También uno como docente tiene que ir, sobre todo en esta metodología virtual, ¿no? Como ir tanteando sería la palabra, como ir escuchando y ir conversando con los estudiantes para poder hacer un seguimiento y ver si hay que bajar un poquito las tareas o si se puede quizás ser un poquito más flexible y usar algún momento dentro de la clase para que ellos hagan su misma actividad. Con toda honestidad, si alguna vez vienen los estudiantes y me dicen, no pude leer tal cuento, por ejemplo, bueno, tómense 15 minutos y léanlo, pero yo no les cuento de qué se trata justamente este cuento, sino que el estudiante lo lee y a partir de ahí realiza la actividad. El tema acá es que el docente no está todo el tiempo impartiendo este conocimiento. Y entiendo que es incómodo, es bastante incómodo para el docente sentir que ya no tiene esa responsabilidad y hasta algunos te dicen, siento que estoy como engañando a mis estudiantes al no hacer mi trabajo de contarles todo lo que sé sobre cierto tema. Pero bueno, hay que animarse porque también es bueno el rol del docente como moderador y el estudiante trae las propuestas y el estudiante trae las preguntas también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Interesante. Seguimos con las preguntas. A ver, dice, ¿de qué manera los software informáticos mejoran la capacidad de raciocinio de los alumnos? Bueno, es una pregunta muy interesante y no sé si tenemos una respuesta, porque tendríamos que analizar distintos casos, distintas posibilidades, tendríamos que leer la bibliografía y los estudios realizados. Pero lo que promueven es que estas tecnologías que vimos, que no es solamente el software, sino también la propuesta didáctica que se le ofrece, ¿no?, al estudiante. Hay todo un trabajo de elaboración de contenidos a cargo de los docentes, de propuestas de enseñanza y metodologías de enseñanza y también para aprender, modos de aprender, que bueno, en esa combinatoria, en ese conjunto, podemos luego analizar una propuesta en general. Pero respecto a la pregunta si el software por sí solo, no sé cómo, no tendríamos una respuesta ahora unívoca como para poder brindar. A ver, un poco yendo a lo que son las herramientas, nos preguntan, en un contexto de poca conectividad, ¿qué herramientas se podría incorporar a las clases virtuales? Sí, bueno, nosotros lo que podemos hacer en este caso, en las aulas virtuales, es ofrecer, si sabemos que los estudiantes no pueden acceder a lo mejor a ver muchos videos en línea, podemos ofrecerle un paquete que pueda descargar en algún momento, una valija de materiales, que para que puedan, bueno, descargarlas en sus dispositivos en algún momento que tengan conectividad. Y esos recursos también con un plan de trabajo, ¿no?, donde pueda orientar al estudiante claramente, en esta clase tengo que ver este texto, tengo que analizar este video o realizar este trabajo. Bueno, de esa manera el estudiante puede orientarse de forma clara sin necesidad de estar conectado, puede trabajar en los aspectos que requieran su participación individual y también puede acceder a los contenidos. Entonces, en ese sentido, la sugerencia que le daríamos a los docentes es, bueno, considerar también los materiales que sean más accesibles y que requieran también menos conectividad para poder trabajar con ellos. Sí, y siguiendo con eso también se pueden, bueno, realizar videitos, por ejemplo, que no sea solo, que no tengan la imagen de uno, sino puede ser un PowerPoint narrado, eso baja un montón la conectividad. Herramientas como Miro, como Jamboard, que son más colaborativas, no consumen tanto dato. Y también hacer hincapié en la importancia de lo asincrónico, que es un poco a lo que hacía referencia María Jimena, que les da a los estudiantes la posibilidad de organizarse y, por ejemplo, pasan por un lugar donde hay conexión a Wi-Fi y pueden bajarse este paquete de actividades y ya lo tienen en sus dispositivos. Importante. Cerrando sobre la parte de Field Classroom, nos preguntan, ¿cuál es el papel de retroalimentación en este tipo de aula? Bueno, a ver, como hay distintas formas de utilizarlo. En la forma en que yo lo estoy trabajando ahora con mis estudiantes, tenemos distintos tipos de actividades. La retroalimentación sobre el trabajo que se hace ese día en la clase
Se hace generalmente en conjunto, es decir, la clase está dividida en 2 partes, 3 partes, una introducción donde, bueno, una parte más introductoria con preguntas, luego los estudiantes trabajan en grupo sobre las actividades que les mostré, como por ejemplo esta del Miró, y después hacemos unos últimos 15 minutitos de reflexión y de conclusión con retroalimentación por parte del docente. Por otro lado, tienen que entregar trabajos, exámenes, donde se les hace otro tipo de retroalimentación. Okay. Gracias, Carolina. Antes de continuar, les recordamos que ya se ha colocado en el chat el enlace para el registro de asistencia, por favor, para que puedan ir registrando su asistencia. Ahora sobre lo que es realidad aumentada, nos preguntan, en el aula aumentada se presenta videos en 3D. ¿Cuál es su función del docente y el alumno o las clases o las fases de la clase para ver y discutir? Sí, bueno, podemos utilizar la realidad aumentada en realidad para el propósito que nosotros querramos. Podemos utilizar la realidad aumentada para presentar o ampliar información sobre algún objeto en particular, sobre algún escenario en particular. Y en realidad este tipo de propuesta no tiene que ver con un esquema fijo, sino que puede adaptarse a las distintas planificaciones que realicen los docentes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo pedagógico. Pero como mencionábamos, hay distintas posibilidades. Podemos hacer actividades en galerías, en museos, en el mismo aula. Podemos trabajar a partir de los distintos códigos QR y demás. Pero bueno, esa es la propuesta. Se puede ampliar la información. La idea siempre es magnificar la información sobre ese mundo real para el cual se va a trabajar esa realidad aumentada. En base a ello nos preguntan, ¿no? Dice, ¿se puede aplicar en todas las áreas del conocimiento o hay áreas preferenciales de aplicación, lo que es la realidad aumentada? La propuesta la podemos armar nosotros, desde la inventiva nuestra, pero también podemos consultar otras experiencias de otros colegas. Y como les comentaba y compartí en la presentación, hay mucho desarrollo sobre la realidad aumentada, sobre entornos ampliados para poder explorar, también conocer otras experiencias, inspirarnos. Y bueno, por lo que pude observar y estuve recorriendo, hay de todas las áreas de conocimiento en general. También para modelos matemáticos, que no incluí, pero tenemos en las ciencias, en las artes, hasta en la literatura, también hay ejemplos de recorridos históricos con estos tipos de propuestas de realidad aumentada. Así que bueno, y siempre la idea, bueno, si no tenemos mucha idea cómo aplicarlo en nuestras áreas disciplinares, es consultar también con otros colegas, ¿no? Formar redes, tender redes y ver, bueno, qué otras experiencias se han hecho al respecto en otras universidades y ver. Okay, como para ir terminando, voy a leer 2 preguntas más. Dice, ¿cuál es la cantidad ideal de alumnos por profesor para poder aplicar estas técnicas y herramientas? Uy, es una pregunta muy difícil. Lo ideal son grupos más bien pequeños, diría yo, de 25 o 30 estudiantes, pero tendríamos que pensar cómo se pueden aplicar con grupos más grandes, quizás con más salas de trabajos en grupos, y buscar las formas, dependiendo también mucho de la materia, del tema, de los objetivos, sobre todo, siempre volviendo a los objetivos. Tal cual, y por ejemplo en grupos numerosos, si tenemos el modelo de aula invertida, para la retroalimentación, un ejemplo que es muy interesante es el de la escalera de la retroalimentación. Entonces, a través de este protocolo, podemos invitar a los estudiantes, si tenemos 80 alumnos, por ejemplo, a armar grupos pequeños, grupos de cuatro estudiantes y proponerles que entre ellos también, si son muchos, puedan realizar retroalimentación entre pares, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando el protocolo de la escalera de la retroalimentación, que consta en 4 pasos. Primero es que puedan los estudiantes presentar su trabajo, lo que van a autocomentarse y evaluarse de forma conjunta y puedan preguntar
qué es lo que no ha quedado claro de la presentación del compañero, que puedan brindar una valoración, que puedan expresar, por ejemplo, bueno, qué es lo que valoraron y por qué, que puedan, por ejemplo, preguntar cuáles son sus inquietudes y que puedan brindar sugerencias. Entonces, en un aula masiva o de un grupo de 80 estudiantes, por ejemplo, un tipo de propuesta de retroalimentación entre pares a través de este protocolo en un foro donde tengan que hacerse estos comentarios también puede favorecerse los intercambios y las devoluciones, ¿no? Y como última pregunta, en este caso dice, ¿la transferencia tecnológica va a hacer que haya rendimiento del estudiante y a la vez su competitividad? Y las experiencias del mundo, por ejemplo, todo lo que hemos visto en trasplantes, ahí podemos analizar también estos temas, ¿no? Pero bueno, son sujetos a estudios de casos para responder a esta pregunta, pero sí, la transferencia tecnológica también va a estar vinculada. Ok, muchas gracias Carolina, muchas gracias Jimena por los conocimientos que nos han impartido. Gracias también a todos los asistentes a este taller. Esperamos de que se haya podido aclarar las dudas que cada uno de ustedes tienen. De hecho, han quedado por ahí algunas preguntas pendientes. Los invitamos a que participen de las siguientes mesas de experiencias. Se está compartiendo por el chat los enlaces para que puedan acceder. Muchas gracias a todos. Gracias con todos. Muchas gracias. Gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.